La posición del espíritu en la actividad del pensar da lugar a las estructuras mentales, que son, por un lado, el concepto, por otro lado, el juicio y por último, el razonamiento. Cada una de estas estructuras mentales va apareciendo a medida que la persona va creciendo. El caso del concepto lo definimos como la representación intelectual de un objeto, cuya función es señalar, lo cual quiere decir que el concepto no puede ser verdadero y no puede ser falso. La forma de expresión de esta estructura mental es a través de las palabras o términos. Cuando hablamos del juicio, lo podemos definir como la relación enunciativa, declarativa, afirmativa o negativa entre conceptos, cuya función es afirmar, lo que implica que el juicio puede ser verdadero o puede ser falso. Y su forma de expresión es a través de una proposición, que tiene como estructura un sujeto, la cópula o verbo y el predicado. Debemos destacar que la cópula es fundamental en el juicio, porque la cópula es lo que nos permite establecer la relación enunciativa entre los conceptos. Por otro lado, la tercera estructura mental que aparece en la persona es el razonamiento. Esta operación la podemos definir como, a partir de uno o más juicios conocidos, podemos inferir otro juicio desconocido. La función que persigue el razonamiento es la de deducir o inferir, y su forma de expresión es la argumentación. Juega un papel muy importante el nexo lógico dentro del razonamiento, que puede estar especificado ya sea por palabras como luego, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, en conclusión. O también puede estar, si no están estas palabras, la barra, que representaría que la persona está deduciendo o infiriendo. Si lo tomamos como ejemplo, diríamos, por ejemplo, digo, mesa, auto, planta, ser vivo, escuela, remera, roja. Todo esto son conceptos. Cuando yo los relaciono, ya sea en forma afirmativa, negativa, a estos conceptos, estoy en presencia del juicio. Por ejemplo, digo, toda mesa es un mueble. Algunos seres vivos son plantas. Ahora, cuando relaciono a uno
o más juicios para luego poder inferir o deducir otro juicio distinto, estamos en presencia del razonamiento. Por ejemplo, puedo decir, los planetas son semiesféricos. La Tierra es un planeta. Por lo tanto, la Tierra es semiesférica. Puedo decir, por ejemplo, todo hombre es mortal, por lo tanto, algún mortal es hombre. De esa manera estoy en presencia del razonamiento. Aquí tenemos concepto, juicio y razonamiento. Nos vamos a detener fundamentalmente a lo que es el razonamiento y vamos a tener en cuenta la definición que hemos dado. Cuando hablamos propiamente de esta estructura mental que denominamos razonamiento, tenemos que tener en cuenta que es una estructura mental que, partiendo de uno o más juicios, podemos inferir otro juicio desconocido. Tenemos que tener en cuenta que los primeros juicios que partimos serían los juicios conocidos. La función que persigue el razonamiento es la de inferir o deducir, lo cual quiere decir que mi razonamiento puede ser válido o puede ser inválido. Y esta validez o invalidez va a depender de la forma y no del contenido del razonamiento. El razonamiento tiene una forma de expresión que es la argumentación. A partir también de la definición, podemos encontrar una estructura en el razonamiento. Esa estructura viene dada de la siguiente manera. Esta barra es fundamental, a la cual podemos llamar relacionante de consecuencia o de conclusión. Es mi nexo lógico, es lo que me va a indicar que hay un razonamiento. En la parte superior de la barra yo tengo mis premisas, es decir, mis juicios, que van a ser mi antecedente. En la parte de abajo de la barra tengo propiamente mi conclusión, que sería mi otro juicio, que es en cierta manera el consecuente que surge a partir del antecedente. De esa manera tengo la estructura de lo que es mi razonamiento. Tenemos que tener en cuenta que este nexo es fundamental. Cuando un razonamiento se escribe de esta manera, una premisa bajo la otra y luego la conclusión, es necesario esta barra que es mi nexo lógico. Ahora, también es preciso tener en cuenta que cuando el razonamiento se escribe de corrido, tienen que haber palabras que reemplacen esta barra, que son las expresiones como luego, por lo tanto, en consecuencia, en conclusión, etc. Debemos distinguir algo fundamental también cuando hablamos de razonamiento. Por un lado, tenemos que hacer la distinción dentro del razonamiento entre las inferencias inmediatas y las inferencias mediatas. A cada una de estas la vamos a distinguir en cuanto a estructura. En el caso de las inferencias inmediatas, solamente constan de una sola premisa
y propiamente la conclusión. En el caso de la inferencia inmediata en cuanto a estructura, la cantidad de premisas puede ir de 2 o más de 2, o más premisas, vamos a decir mejor dicho, o más premisas. Puedo tener, es decir, 2 premisas, 3 premisas, 4 premisas, 5 premisas, 6 premisas, etc. Y la conclusión. Recordemos algo fundamental, que las cantidades premisas pueden variar, no así la conclusión, que sí o sí es una sola. Este es algo fundamental que hay que tener en cuenta. Ahora, cuando clasificamos el razonamiento, vamos a distinguir 2 grandes grupos en la clasificación. Por un lado, vamos a hablar de los razonamientos deductivos y los razonamientos no deductivos. Se denomina a los razonamientos deductivos aquello donde la conclusión se desprende de las premisas. Es decir, en este tipo de razonamiento lo que yo coloco en mi conclusión sale de mis premisas. Por ejemplo, puedo dar un ejemplo así. Algunos tipos de combustibles son diésel. Todo automóvil emplea un tipo de combustible. Por lo tanto, puedo decir algunos automóviles son diésel. De esa manera, mi conclusión sale o surge de mis premisas. Esto que estoy escribiendo aquí sale de relacionar estas 2 premisas. Por eso se dice que el razonamiento es deductivo. Podemos plantear otro ejemplo. Toda empresa con fines de lucro es una organización. Por lo tanto, alguna organización es empresa con fines de lucro. De esa manera, lo que coloco en mi conclusión surge de mis premisas. Por eso el razonamiento deductivo se denomina así cuando la conclusión se desprende o sigue a las premisas. En cambio, el razonamiento no deductivo es aquel donde la conclusión no sigue ni se desprende de las premisas. Por ejemplo, puedo plantear un ejemplo de la siguiente manera. Luis es abogado. Pablo es abogado. Jorge es abogado. Por lo tanto, puedo decir, todo hombre es abogado. Observamos que no hay una relación entre mi conclusión y mis premisas. Esto que está aquí, no está aquí. ¿Qué es lo que se da en el razonamiento deductivo? Puedo decir, por ejemplo, el cobre es un metal sólido. La plata es un metal sólido.
el hierro es un metal sólido, por lo tanto, todos los metales son sólidos. De esa manera se observa que lo que coloco en la conclusión no surge de las premisas, no hay relación directa, como sí se plantea en el razonamiento deductivo. Por eso se les llama razonamientos no deductivos.